Amigos de Radio Victoria Ojo con esa televisión, comenzamos nuestra semana de trabajo, como siempre, con Ojo con la Salud, nuestro programa bandera. Y lo hacemos con el doctor Rodrigo Ordaz, como es costumbre, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, un reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Mayor Petit, con la red global, en una producción de Invirne Corp. Y hoy seguimos hablando de las enfermedades y las complicaciones invernales. De hecho, a fin de año pues no nos toca otra. Pero la neumonía, doctor, ayer era el Día de la Mundial Internacional de la Neumonía, usted es neumólogo. Entonces vamos a aprovechar a comenzar esta semana hablando de un tema que está en boga. Estamos en la época invernal justamente y guarda mucha relación una cosa con la otra. Así que para que nos detalle un poco todas estas implicaciones que se ha logrado con respecto a esa complicación de salud que se minimiza, pero sigue siendo mortal. No sé si han crecido las estadísticas. ¿Cómo está eso? Sí, buenos días. Saludos a todos nuestros oyentes, seguidores del programa Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión y sus filiales. Sí, en realidad sigue siendo la neumonía una enfermedad mortífera, quizás de las infecciones que puede sufrir un ser humano, una de las más mortales. Y si bien es cierto que hace poquito hablamos de las infecciones respiratorias invernales para poner en aviso a todas las gentes sobre las medidas preventivas que pudiéramos utilizar. Ayer efectivamente se celebró el Día Internacional de la Neumonía. Por qué una enfermedad exclusivamente un día para ella? Pues simple y llanamente porque sigue siendo una enfermedad muy frecuente, no solo en época invernal, en cualquier época del año, con mucha más incidencia en el invierno, pero que todo el año está cobrando vidas y está ocupando los servicios de hospitales, tanto a nivel público como privado. Ayer también se celebró el Día del Abrazo Mundial en Familia, entonces a toda esta familia que nos sigue, pues reciba un gran abrazo y bendiciones de nuestra parte. Paso a contexto, la neumonía, en la vía respiratoria hay diferentes infecciones. Las que son consideradas de la vía respiratoria alta, que toman pues lo que es nariz, oídos, garganta, laringe. Esas son las vías respiratorias, las más frecuentes en las vías respiratorias altas. Las rinitis, las rinofaringitis, que son las gripes esas más comunes que conocemos a diario, las laringitis, que ocupan más que todo la laringe o laringotraqueitis, que la gente le da una tos de foca, si le dice, o tos perruna también se le dice. En los términos médicos se llama tos crupoide, porque el crup es un padecimiento que afecta más que todo la laringe. Como ahí están las cuerdas vocales, pues la tos se hace ronca, una tos bastante oscura. Y como consecuencia de esas infecciones nasales, pues también las otitis. Con mucha frecuencia cuando se enferma la nariz, también se enferman los ojos, porque los canales lacrimonasales llevan los desechos de los ojos hasta la nariz, y también con las inflamaciones a nivel de la nariz, pues ocurren con mucha frecuencia las sinusitis, como una Okay. complicación, como complicación Que pues esa se del. hace hasta crónica, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí. El que tiene rinitis alérgica con mucha frecuencia también tiene sinusitis crónica, porque la piel que recubre por dentro los senos paranasales es la misma piel de la nariz. Si afuera la tenemos enferma, casi con toda seguridad allá adentro también. Como los ojos están comunicados con la nariz, también se enferman los ojos. Como los oídos a través de las trompas de Eustaquio están comunicadas con la nariz, también se enferman los oídos. Esas serían las de vías respiratorias altas. Las de vías respiratorias bajas van a ser las que afectan la tráquea, los bronquios y los pulmones en sí. La diferencia es que los bronquios son los tubos a través de los cuales pasa el aire hasta unos saquitos que están en racimo, que se llaman alvéolos pulmonares, que es en realidad donde se realiza el intercambio gaseoso
de oxígeno que entra y dióxido de carbono que sale. Esos alvéolos son los que se afectan durante los procesos neumónicos. Usted puede tener un problema bronconeumónico, un problema bronquial puro, con una bronquitis, o puede tener una neumonía, que en realidad pues, va a afectar todo el sistema, sobre todo las neumonías, pues los bronquios pequeños que ya están cerca de los alvéolos, pero lo que ocurre aquí es que esos saquitos que son una especie de globitos que se inflan y desinflan para que el aire entre y salga, se llenan de material mucoso o material purulento y esto es lo que constituye la neumonía, impidiendo, por supuesto, que la gente pueda respirar, que la gente pueda hacer el intercambio. A diferencia de las neumonías intersticiales, que son las que ocurren más que todo con los procesos virales, como ocurre con COVID, como ocurre con influenza, en donde se inflama tanto el alvéolo como el espacio que está entre el alvéolo y el capilar pulmonar, el vaso sanguíneo pulmonar que viene trayendo la sangre poco oxigenada y se lleva la sangre oxigenada al corazón. Ese espacio se hincha y la gente tampoco puede respirar y hace los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda severa que caracterizan a estos procesos virales intersticiales. Lo cierto es que Pero viene dado por la agudeza de la infección como tal, o es que la gente se descuida un poco y comete algunos desafueros cuando tiene el malestar y lo complica. pues un poco de todo eso, un poco de todo eso. Es importante pues que ocurra la infección. Puede Ok. ser que usted esté cometiendo desafueros y puede ser que ande más o menos tranquilo en el sentido en que los pulmones son amplios, son generosos y habitualmente uno utiliza la parte baja de los pulmones en el día a día y solo cuando hace ejercicio o cuando tiene alguna situación de estrés que necesita más oxígeno dentro de su cuerpo, entonces utiliza la parte media y la parte alta de los pulmones en líneas generales. También cuando se afectan, en estos casos de la neumonía, es más frecuente que sean las bases porque es donde viene entrando el aire de afuera que trae las bacterias y trae los virus. Entonces, la neumonía acumula esas secreciones en el alvéolo, ¿ok? Y va a dar unas características en donde el individuo va a tener unos síntomas específicos, si se quiere, porque va a haber mucha tos con expectoración, con mucosidad verde o amarilla, con sangre muchas veces cuando ya la cuestión es más grave, ¿no? Va a haber fiebre muy alta, ¿no? Va a haber escalofríos y una cuestión que a medida que va avanzando la enfermedad ocurre es que hay dificultad para respirar. Ujú. Que puede solo ocurrir con pequeños esfuerzos cuando la gente sube escaleras o puede incluso en posición estática también tener dicha dificultad. Cuando nos llegan a las consultas con tos, disnea, que así se llama la dificultad, y fiebre, entonces ya uno dice puede ser una neumonía. Y otros síntomas que también con frecuencia pueden ocurrir, dolor en el pecho, que es, algo, que es un dolor que lo llamamos en punzada de costado, que empeora cuando se respira profundamente o cuando tose. Puede haber dolor de cabeza, puede haber sudoración excesiva, piel pegajosa, pérdida del apetito, baja energía, hay fatiga fácil. La gente puede incluso tener confusión porque, porque no está oxigenando bien su cerebro. Los síntomas también pueden variar dependiendo de si la neumonía es bacteriana o es viral, pero en Ujú. líneas generales, cuando tenemos estos síntomas, hay que acudir al médico, Claro. pero rápidamente porque las neumonías sabemos que tienen un curso variable dependiendo del germen que las provoca. Hay gérmenes que en 24 horas usted tiene una neumonía hasta con derrame pleural, en donde el pulmón exuda pus hacia afuera y se acumula líquido entre lo que es el pulmón y la pared del tórax. Eso es lo que se llama el derrame pleural, que ya es una complicación mucho más seria, en donde la gente, además de recibir antibióticos fuertes, pues tiene que punzarse ese tórax para sacar ese líquido, si no el individuo corre grave riesgo de muerte. Imagínese. Ahora, como usted dice, sí, hay predisposición, por supuesto que si nosotros llevamos una vida azarosa, poco saludable, pues
con más razón usted va y sobre todo en estos tiempos, recalcamos en estos tiempos de frío en donde en la atmósfera crecen más virus y bacterias que provocan estas infecciones, pues con mucha más razón usted pudiera en un momento dado estar predispuesto. Eh, Viene a ser más grave, por supuesto, en los niños pequeños, los bebés, porque sus conductos respiratorios son más chiquitos, ¿ok? Claro. Porque se tapan con mucha más facilidad. Los adultos mayores, porque ya nuestros pulmones han ido, pues, nuestras condiciones de mejorando, la parte inmunológica también, las personas que tienen problemas de salud crónicos, ¿verdad? Y las personas que tienen un sistema inmunológico débil como resultado de enfermedad o de otros factores, cáncer, que están recibiendo inmunosupresores por alguna enfermedad autoinmune, tipo artritis reumatoidea, tipo tiroiditis Hashimoto, o que tienen leucemias, linfomas. ¿Ok? Cualquier persona puede contraer una neumonía. Vamos a estar claros en eso. Pero algunas personas tienen un riesgo más alto que las demás. Los factores de riesgo que aumentan estas posibilidades de contraer neumonía incluirían, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. La Eso le gente iba a decir, que hay gente que tiene una gripe fuerte y no que obstante fuma, sigue fumando, y sigue sigue tomando fumando. lo que no es, Correcto, eso es correcto. bebe El, el, refrescos fríos, una cantidad de cosas, ¿no? Eso es correcto. El consumo de cigarrillos va a disminuir las defensas locales y va a mantener una inflamación crónica a nivel pulmonar que todos sabemos y Claro. que además eso destruye la estructura de estos alvéolos que estamos hablando. Mucha gente se les rompe todo ese racimo de alvéolos y lo que queda ahí es un hueco inútil. Que es el enfisema pulmonar característico de la gente fumadora crónica o de gente que tiene enfermedades también de tipo laboral. Las infecciones, ¿verdad? Virales respiratorias, como dijimos la vez pasada, pueden predisponer y empezar siendo un evento viral con las características de un evento que parece gripal nada más y luego aprovechan las bacterias esas circunstancias de inflamación y de baja de las defensas para provocar esa infección más seria que es la neumonía. ¿Eh? Cuando la gente tiene algunos trastornos como dificultades para tragar, ¿no? Porque de repente tuvo un accidente vascular cerebral o porque tiene alguna anomalía que le está dificultando la deglución, las enfermedades, los problemas, la gente que tiene enfermedades pulmonares crónicas, como hemos dicho, este, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Que la generan, por ejemplo, el uso del cigarrillo, ¿verdad? O las cuestiones laborales, como dijimos, gente que Las trabaja. laborales, que una vez hablamos de eso, ¿no? La permanente, por Sí, ejemplo, los trabajadores de la construcción que permanentemente inhalan polvo, que se eso es quedan alojados correcto. allí, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces hasta menos sospechadas, por ejemplo, gente que trabaja en archivos, Imagínate, que así está mismo. moviendo libros y cosas viejas, de esa gente, esos sitios Ahí, que todavía pues tenemos archivos físicos. También la gente que trabaja en minas, en aserraderos, en panaderías, en ujú, discotecas, exacto. tienden a sufrir de estas infecciones respiratorias crónicas y por supuesto predispuestos a reagudizaciones con neumonías actuales, sobre todo, repito, en esta temporada. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen Parkinson, que tienen Alzheimer, las que tienen parálisis cerebral, otras enfermedades graves como las enfermedades del corazón, cirrosis hepática, diabetes, también predisponen de alguna u otra manera a que usted haga neumonías muy severas. Las que trabajan, nosotros los médicos que estamos expuestos, podemos ser Bueno, imagínense, ¿no? más o menos sanos, pero habitualmente el médico y las enfermeras, todo el personal médico, trabajamos horas extras, siempre estamos como le decimos burnout, que es que tenemos un estrés crónico y que además de eso vivimos prácticamente en centros en donde se acumulan y se Exacto. juntan todas estas patologías y con mucha más facilidad podemos adquirir estas infecciones. También cuando hay alteraciones de la conciencia, de alguna u otra manera, por demencia, por derrame cerebral o cualquier otra condición neurológica. Gente que ha sufrido cirugías recientes, que ha estado intubada, con mucha frecuencia también la gente que está intubada, bien sea porque necesitó el uso de soporte de oxígeno
para poder sobrevivir, hacen neumonías post-intubación o por intubación, por intubación. y aquellos que fueron intubados para alguna cirugía reciente también, También. los que han tenido traumatismos, sobre todo traumatismos a nivel de tórax y traumatismos en cualquier otro lado, sobre todo fracturas que permiten que se movilicen sustancias desde los huesos hasta los pulmones, que hacen embolismo grasoso. ¿Ok? De alguna u otra manera también la gente que tiene predisposición a hacer trombosis, que lo que hizo COVID. Sí, COVID exacto. mató, COVID mató mucha gente, sí, por la inflamación del intersticio pulmonar, pero mucha gente también murió como consecuencia de tromboembolismo pulmonar, porque COVID definitivamente afectó el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, desde los más gruesos hasta los más finitos, y mucha gente tenía sus problemas de neumonías como consecuencia de estas trombosis y también trombos más grandes que de alguna u otra forma pues te predisponía a que pudieras morir. Muchas veces se puede confundir ese tromboembolismo pulmonar con alguna neumonía cuando uno ve la radiografía y dice, no, aquí hay un proceso neumónico y puede haber sido un tromboembolismo pulmonar. Entonces, todas esas cosas van a influir directamente. Por supuesto, la gente que tiene algún trastorno del sistema inmunológico que esté debilitado debido a enfermedades, a ciertos medicamentos, por ejemplo, los inmunosupresores, como habíamos hablado en una oportunidad también cuando hablamos de que mucha gente necesitaba para los trasplantes, ¿okay? El uso de inmunosupresores, evitando pues que haya un rechazo de ese trasplante que se le hizo. Y esa inmunosupresión va a facilitar también de que la gente haga procesos respiratorios importantes. La gente que tiene cáncer, que está recibiendo también inmunosupresores o esteroides, gente que necesita el uso de esteroides a largo plazo, pues con mucha frecuencia va a presentar cuadros respiratorios. Gente que nace ya con una deficiencia de las defensas. Yo como pediatra neumólogo lo veo con cierta frecuencia, niñitos que ya traen consigo una deficiencia del sistema inmunológico, bien sea del sistema innato, que es el que nace con nosotros, como el sistema adaptativo, que es el que va adquiriendo las defensas a medida que uno está en contacto con Exacto. las diferentes enfermedades, cualquiera de las inmunodeficiencias que se presenten o hasta mixtas, pues vamos a tener niños que con frecuencia van a estar presentando problemas del área respiratoria, que es la que está más en contacto con el exterior. Y usted está respirando entre 18 y 22 veces por minuto, entonces todo el día está recibiendo la posibilidad de enfermarse. Más bien nuestro sistema inmunológico pues es como una cortina de hierro Claro. que impide que usted se enferme a cada momento. Me interesa mucho, doctor, que puntualicemos algo sobre la gente que sufre episodios asmáticos, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, pero que al mismo tiempo está implícita en un riesgo mucho mayor en cualquier circunstancia de estas, ¿no? Ya iba a tocar ese punto, porque ya esos son, estábamos hablando de problemas, si se quiere, ajenos al pulmón, ¿verdad? Exacto. A excepción de cuando hablamos de Pero este cigarrillos. está allí, este está Eh, allí. lo que pasa con asma, por ejemplo, la gente que sufre de asma, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿eh? Y hay que verla como tal, Y y la nace, gente. ¿no? Y nace con el individuo. Sí, usted puede, es una enfermedad multifactorial con un alto componente genético, pero ya sabemos que ese componente genético es apenas una parte del proceso. Usted hereda la predisposición de sus familiares y cuando uno busca, por ejemplo, los antecedentes, pues se va a encontrar de que sí, de Hubo que alguien, sí, hubo alguien que lo sí, sí, padeció. hubo alguien en tu familia por el lado paterno, por el lado materno, a veces son los padres, mientras más cercano estén, por ejemplo, si el papá fue asmático, ese niño nosotros le aplicamos un índice de predicción de asma y en sus primeros eventos respiratorios uno puede decir, las posibilidades de que sufra de asma es entrar entre un 40 y 50%. Si son ambos padres que fueron asmáticos, puede Bueno, llegar hasta un 70% de claro, posibilidades. claro. Ahora, son enfermedades multifactoriales, como vengo diciendo. El asma depende pues de emociones, infecciones, cambios climáticos, por supuesto la genética, las alergias, el ejercicio, la risa inclusive, ¿ah? Ujú, El contacto con alergenos inhalantes, como por ejemplo el humo, el polvo, ujú.
todas estas cosas de detergentes, desodorantes, ambientales, etcétera, que uno tiene que buscar en cada niño, en cada paciente en particular, cuáles son estos factores que están incidiendo para que parte del tratamiento, que es la prevención, pues lleve consigo las recomendaciones de qué debe evitar. suprimir esto y suprimir esto, exacto. Eso es correcto. ¿De qué debe evitar? Porque también alimentos pueden provocarlo. Hemos tenido niños con crisis asmáticas severas porque, bueno, porque la mamá comió cerdo y le cayó mal o porque comió algún pescado, sobre todo los pescados más rojos, atún, salmón, Se habla de los de piel vaina. lisa, ¿no? Los pescados de piel lisa, sobre todo. Los pescados de piel lisa, sí, efectivamente, camarones, ese tipo de cosas. El asunto es que, fíjense que los alimentos también pudieran generar esto, y la realidad es que en la escala zoológica, teóricamente el hombre está en la cima de la escala zoológica por su perfección, que por la perfección de sus funciones, pero a medida que un animal se aleja del hombre en la escala zoológica, más es su potencia para hacer reacciones alérgicas importantes. Y así, por ejemplo, ya la leche de vaca, intolerancia o alergia a la proteína de la leche de vaca, bajamos un poco más y tienes el cerdo, que mucha gente hace alergia al cerdo. Después, por ejemplo, las aves hay alergia al huevo o al pollo. Después, si usted sigue bajando, pues el pescado de piel lisa, sobre todo los peces de piel lisa, que son menos evolucionados, es una proteína más extraña al ser humano. Luego vendría, por ejemplo, los crustáceos, Mm. entonces la gente hace alergia al camarón o hace alergia Exacto. a diferentes moluscos. Entonces, mientras más se aleje esa proteína de la proteína que el ser humano conoce, más posibilidades hay de que haga una alergia importante. Claro. Entonces, sí, asma es una enfermedad que predispone con un asmático. Usted ve, usted le coloca un tratamiento a un asmático, el que debe, digamos, abrir esos bronquios, el tratamiento que debe, por ejemplo, ser suficiente para resolver la fase crítica y no se resuelve con ese tratamiento, tiene usted que buscar alguna infección, bien sea una neumonía, bien sea una sinusitis, bien sea una otitis, que están allí conexas. Vamos a decir que toda la Sí. vía aérea superior pudiera estar enviando información a la vía aérea inferior en un momento dado. Entonces tenemos que buscar qué hay extra, que ya no Ujú. es solo la crisis asmática que habitualmente podemos resolverla con broncodilatadores y algún esteroide inhalado o algún esteroide vía oral, porque si no se resuelve con eso, pues entonces usted tiene que buscar que pudiera haber alguna otra cosa que esté impidiendo que eso. La característica principal y que lleva a un diagnóstico clínico del asma es precisamente el hecho de que esa constricción del bronquio, que Sí, llamamos broncoespasmo, es reversible. Si exacto. no se hace Hay reversible con algo adicional ahí. medicamentos, y sobre todo si es una persona mayor, entonces pensamos en que hay una bronquitis crónica o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en donde los bronquios ya no responden bien a los broncodilatadores en un caso de una crisis. Entonces, eso es importante. Sí, asma es una de las más frecuentes y va a depender de donde usted habite. Tenemos que estar pendientes de la incidencia. Por ejemplo, en los lados acá del Bajío no hay una alta incidencia de asmáticos, pero lo que es en la zona sur, hacia Yucatán, hacia Tabasco, Campeche, Quintana Roo, hay una incidencia bastante alta de asmáticos. Después vamos a hacer un programa. El tema es, doctor, extensísimo, de Sí, muchas cómo aristas, no, y claro. tenemos que seguirlo tratando. Yo creo Sí, que vamos a hacer un programa específico sobre asma porque es una enfermedad bien compleja, sí, en donde hay muchos mitos, en donde además de eso, pues la gente busca soluciones fuera de las que uno como médico recomienda porque la enfermedad es crónica y porque se hace difícil de manejar en muchas ocasiones. Pero, ¿cómo vamos a prevenir, por ejemplo, la neumonía en líneas generales, en líneas globales? Pues hay que cuidarse, hay que tener buenos hábitos de salud, lavarse las manos frecuentemente, llevar una dieta saludable, descansar lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, no fumar, ¿ok? ujú, El uso del cubrebocas sigue siendo de mucha utilidad y en esta temporada, repito, lo recomendamos. Por lo menos taparse la nariz y la boca con bufanda si vamos a salir al aire frío, porque eso te va a predisponer también a que en un momento dado hagas una rinofaringitis y de la rinofaringitis pues, vaya una neumonía. Esas son las cosas que habitualmente pues recomendamos. Y por supuesto,
importante insistir, algo en donde también hay muchos mitos y en donde también hay muchas dudas, pero que gracias a Dios por la buena investigación científica del ser humano, pues vacunarnos para prevenir la influencia estacional. Sigue siendo la gripe una causa común de neumonía. En países en donde se vacuna ampliamente contra influenza, como en los Estados Unidos, incluso en donde millones de personas reciben la vacuna, cada año siguen muriendo 30, 40 mil personas como consecuencia del flu. ¿Eh? Claro, Y quizás vaya en aumento allá en los Estados Unidos por la cantidad de gente que ha entrado con pocas condiciones de salud, como las migraciones, la alta migración. exacto, sí. ¿Sí? Entonces, la vacuna de la influenza va a prevenir de las gripes por influenza, que son ahorita en esta temporada muy frecuentes, y la influenza per se misma puede provocar una neumonía. Usted no contraería una neumonía. Y si contrae la influenza, pues por lo menos tenemos el oseltamivir para resolverla. Y si usted está vacunado, que lo protege por dentro y aún así está en contacto con el virus y le damos el oseltamivir, pues podemos resolver. No es muy frecuente que en la actualidad fallezca tanta gente como antes, pero sigue falleciendo mucha gente. Ayer hubo también una alerta porque en unos 10 estados del país, de aquí de México, se reportaron un pico importante de más de 3.000 casos de influenza con aproximadamente unos 12 fallecimientos, que usted dice no son muchos, pero uno no quisiera que ese fallecimiento. Y todavía no estamos en el alto frío, como se dice. No, sí, el pico alto va a ser ahorita, entre este mes, entre noviembre y diciembre, cuando el frío sea mayor. ¿Ok? Claro. Entonces, ya dieron la alerta de que varios estados, la Ciudad de México y los estados del sur sobre todo, y Baja California Norte, Durango, Nuevo León es el que encabeza ahorita las cifras con mayor cantidad de influenza y también mayor cantidad de fallecidos. Entonces, es importante pues cuidarse, vacunarse contra la neumonía. Y también existen para los niños pequeños otro evento que ha ayudado epidemiológicamente a disminuir la cantidad de neumonías que se producían es el uso de la vacuna contra el neumococo. El neumococo es Ok. un germen que es uno de los que más frecuentemente provocan neumonía, y ahorita, gracias a Dios, a los niños pequeños durante los 6 primeros meses están recibiendo esta vacuna neumocóxica. Eso lo Y vamos también, a tocar como tema bien particular después porque nos interesa mucho la población que está creciendo, ¿no? claro, Eh, por supuesto, esa es la población, una población primero, es, perdón, una población la más frágil, vulnerable, sí. vulnerable, y que puede afectarse de tal manera que en el futuro cercano ya sea un minusválido respiratorio. Y también una recomendación importante: existe ahorita esquemas de vacunas para niños, para adolescentes, para adultos jóvenes y para adultos mayores. En los adultos mayores se recomienda siempre, después de los 60 años, por lo menos cada 5 años, colocarse una vacuna que se llama Pneumovax, es diferente a la que se le coloca a los niños, tiene muchísimas más variantes de los neumococos, y ayuda a prevenir también las neumonías, porque somos la gente por encima de los 60 los que estamos también más predispuestos por la senescencia natural del sistema inmunológico a sufrir de neumonía. Usted ha hecho mención a algunos medicamentos referencialmente hablando, pero lo importante aquí es recordarle a la gente que no se automediquen, que hay que ir al médico cuando se tiene un trastorno de cualquier naturaleza, y si son respiratorios, pues con muchísima más razón, porque ya lo dijimos al comienzo, este tipo de enfermedades son las que de alguna manera están generando más muertes últimamente. Y con un mundo tan contaminado como el que tenemos hoy día, hay otros factores adicionales de riesgo que yo creo que hay que irlo poniendo de manifiesto. Y en próximos programas, doctor, por supuesto, vamos a seguir tocando este tema porque es del día a día, en época de frío, en época de calor, en poblaciones con climas cambiantes, como calurosos, en todos lados están las enfermedades respiratorias. Eso es Entonces, correcto. vamos a llegar a eso pues, en los próximos programas. Gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes por su atención y por visitarnos, y gracias también por los comentarios que en algún momento dado han hecho sobre nuestro programa.
Agradecemos pues ese feedback, esa retroalimentación que hará que busquemos la forma de que sean mucho más precisos, que ayuden mucho más a la población. Esa es nuestra idea básica para que les llegue este tipo de información que muchas veces se habla de ellos, pero que muy pocas veces también, inclusive dentro de las instituciones de salud, se habla de prevención, que es en Exactamente, medicina lo más importante. exactamente, la prevención. Bueno, doctor Rodrigo Ordaz, gracias por su segmento Ojo con la Salud el día de hoy. Más que esclarecedor de lo que tenemos por delante y sobre todo en esta época invernal y que desde luego pues los tratamos siempre todo el año, pero en esta época con mayor acentuación porque estamos en una época de alto riesgo. Gracias por su tiempo. Hasta luego.